Hola, mi nombre es Kalen Isquiel, estudiante de la Universidad Yacambú. Para la asignatura Bases Legales de la Documentación voy a hacer una exposición sobre jerarquía de leyes, reproducción, disposición y uso de la información y la documentación en Venezuela. Como en la jerarquía de las leyes venezolanas, tenemos en el rango 1, que es el rango constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Carta Magna, y los tratados internacionales, que son tratados que suscribe Venezuela con otros estados para desarrollar fines comunes. En el rango legislativo o rango legal, contiene las leyes orgánicas, leyes ordinarias y decretos ley. Entre estas leyes de la información tenemos en Venezuela la Ley de Archivos Nacionales, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Sellos, Ley de Registro Público y Notariado, Ley contra la Corrupción y Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En nuestro rango 3, que es el rango sublegal, tenemos los decretos ordinarios, reglamentos, normas, resoluciones, instrucciones, autorizaciones y providencias. Entre las más importantes, referente al área de la información y la documentación, tenemos el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sobre servicios de información al público y recepción y entrega de documentos, reglamento de Archivo General de la Nación, reglamento de la Ley Orgánica de Contraloría, entre otros. Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referentes a la información y la documentación. Aquí están nombrados, están enumerados los artículos. No puedo hacer la explicación de todos porque es bastante extenso. Entonces yo tomé lo que consideré más importante, más relativo. En nuestro artículo 28 dice que toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos sobre sí misma y sobre sus bienes. El artículo 48 básicamente hace mención a que se garantice el derecho e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. El artículo 56 dice que toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento. Esto no es más que la partida de nacimiento. En el artículo 28 hace referencia a que la comunicación es libre y plural. El artículo 99 establece que el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la nación. El artículo 143 determina que los ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a estar informados de forma oportuna. Y en la disposición transitoria 16ª dice que para el enriquecimiento del acervo histórico de la nación se debe conservar todo tipo de documentos, no solamente los que están soportados en papel, sino los que están soportados en cualquier tipo de medio diferente, audiovisual o en el que sea. Los tratados internacionales. Como ya le dije, las constituciones de países democráticos suscriben lo establecido en tratados, convenios y declaraciones de organizaciones internacionales en materia de reproducción, disposición y uso de la información y la documentación, como acceso a la información y la libertad de expresión. En el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que Venezuela suscribe tratados internacionales. Por eso lo mencioné aquí. Tenemos aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablando respecto a la libertad de expresión, la Convención Latinoamericana sobre los Derechos Humanos, también sobre la libertad de expresión, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión. Aquí solamente no hablan sobre la libertad de expresión, sino también el derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener acceso a la información y a la documentación. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en los artículos de la corrupción, nos habla también referente a la información y a la documentación, que es importante para evitar casos de corrupción. En el vocabulario técnico que debemos manejar, definir el concepto de constitución, tratado internacional, ley, reglamento, derecho y resolución. Otros artículos que definí son artículos, comunicación, información, documentación, documento expedito y oneroso. Definí esto para mí porque es importante que a la hora de manejar algo de leyes sepamos el concepto de estas palabras que están acá. Y como conclusión, yo llegué a la conclusión de que en el presente trabajo expresé lo más resaltante respecto a la jerarquía de leyes en Venezuela, siendo nuestra principal la Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de ella se generan las demás leyes respecto a todos los ámbitos en nuestro país.
Asimismo Venezuela ha suscrito varios tratados internacionales con la finalidad de llegar a acuerdos entre los diferentes estados para cumplir todos con los mismos designios o con las mismas competencias. Y es importante el buen manejo de la documentación para poder tener una buena información, eficaz y veraz. Gracias.